Juan Ignacio Lorenzo Torres se encontraba frente al panel de control y a los mandos de un Caravelle, un avión de pasajeros de la compañía Iberia, el IBE 249. Junto a él se hallaba el copiloto Juan Celdrán García y el mecánico de vuelo José Cuenca Paneque. Eran las 6:23 de la tarde del 4 de noviembre de 1968. Volaban de Londres a Alicante por la ruta B31, cerca de Sagunto, Valencia. El controlador del aeropuerto les ordenó que bajasen de 31.000 pies, altitud que mantenían a 28.000. Torres así lo hizo y advirtió a su copiloto para que reforzara la vigilancia exterior, pues creía que les habían hecho descender por algún posible cruce de aviones. Los pilotos estaban intranquilos. Aquellos cambios de descenso de altura no eran usuales. No pasó mucho tiempo hasta que el controlador les dijo que veía, en el nivel superior, un avión acercarse a su posición en dirección contraria. Pero era extraño, pues no había tráfico programado a aquella hora, y el radar marcaba el vuelo como desconocido. Fue en ese momento cuando el copiloto, el primero en verlo, se lo notificó a Torres y al mecánico de vuelo. Para sorpresa de los tres, aquello no era un avión. Se trataba de una luz que, a gran velocidad, descendió y se aproximó al morro del Caravelle en rumbo de colisión. Torres y su tripulación estaban aterrados. Creían que aquella cosa iba a impactar contra el avión, pero no fue así. Mantuvo una distancia de unos 10 a 15 metros del morro a medida que éste avanzaba. Segundos después, comenzó a moverse de un lado a otro, acompañado de giros increíbles y a tal velocidad que casi era imposible seguirlo con la vista. Así permaneció durante varios minutos hasta que, al fin, la luz disminuyó de intensidad y a una enorme velocidad se aproximó de nuevo al avión, adoptando la misma posición que había tomado antes a tan solo 10 metros del Caravelle. Aquella luz era demasiado potente para pertenecer a la de un avión o a cualquier otra aeronave conocida. De pronto, otro resplandor de diferentes tonalidades y parecido a una pelota apareció en el centro de esta primera. El color cambió de blanco a azul y después a gris. Otras dos luces, más pequeñas y a cada lado de la mayor, volaban a su lado, pero estaban tan sincronizadas que parecían ser un solo objeto. Torres hizo llamar a la azafata para que hubiera más testigos de aquellos inexplicables sucesos y cogió el micrófono para hablar con el canal de control de emergencia de Barcelona. Tenía que contar lo que estaban viendo. Según sus propias palabras, aquel objeto se asemejaba a un gran ojo humano. Tenía venas o una especie de conducto por el que se podía ver cómo fluía un líquido. Aquella cosa pulsaba, como si fuera un organismo vivo y respirara. Por el contrario, no vieron estos detalles ni ninguno parecido en las dos esferas que se encontraban a un lado y al otro. Lo que quisiera que fuese aquello se había movido de derecha a izquierda, de arriba a abajo, se había acercado y realizado maniobras parabólicas, trazado hipérbolas, parábolas y, de repente, había saltado de un punto a otro como si nada. Torres llevaba volando desde los 17 años y sabía que era imposible que el cuerpo humano soportase fuerzas superiores a 5G, ya fuesen positivas o negativas. Si se supera ese límite, se produce la pérdida de la conciencia, no importa qué traje antigravedad se lleve puesto. Aquellos giros y maniobras habrían destrozado a quien fuera dentro. Ese objeto había violado todas las leyes de la física. Cuando Torres hizo la llamada para explicar lo que veían, ya lo había asociado a un ovni. No podía ser otra cosa. A los pilotos se les ocurrió la idea de comunicarse con aquel extraño ojo, ideando un sistema de comunicación mediante las luces de aterrizaje y rodaje. Encenderlas y apagarlas una vez sería sí, mientras que encenderlas y apagarlas dos sería no. Encendieron los focos del avión y comenzaron a hacer señales. Aquel objeto pareció reaccionar. Las dos luces laterales se intensificaron y comenzó a imitarlos. Si ellos apagaban una vez, el objeto hacía lo propio. Si encendían y apagaban dos, este hacía lo mismo. Los pilotos estaban seguros de que se comunicaba con ellos. Primero, mediante radio, intentaron entablar conversación en inglés, pero aquella cosa no reaccionaba.
Fue entonces cuando se comunicaron en español y obtuvieron respuestas. Torres no sabe si reconoció las palabras o, por el contrario, leyó de alguna forma su mente. Le hizo un total de 20 preguntas, de las cuales solo 3 de ellas saldrían a la luz tiempo después. Estas eran: ¿eres de esta galaxia? ¿Sois amigos? ¿Eres una nave tripulada? La luz de aquellos focos laterales se encendía y apagaba en cada pregunta, afirmando. Después de aquella serie de preguntas, se le ocurrió mantener las luces encendidas más tiempo para ver si podían ver con mayor nitidez aquel extraño objeto. Fue entonces cuando, a enorme velocidad, aquel enorme ojo dio un giro a la derecha y desapareció dirección sur hacia África. Todo aquel suceso había transcurrido en un rango de tiempo menor de 10 minutos. Al día siguiente, el comandante Torres hizo la línea Barcelona-Madrid. Cuando el piloto tomó tierra, recibió una llamada del teniente coronel Antonio Aleu Padreny, que en ese momento estaba a cargo de la red de alerta y control de la región catalana. Este le pidió que fuera a su despacho. Cuando llegó, Torres lo vio muy nervioso. Aleu le preguntó sobre el suceso del día anterior y le pidió hacer pacto de silencio junto a su tripulación, si no querían quedar como unos locos. Torres, muy sorprendido, jamás pensó que lo llamarían por aquel caso. El teniente coronel le hizo todo tipo de preguntas sobre el encuentro ovni. Parecía muy interesado. En ese momento, los militares fueron muy abiertos con él. Le informaron de que el comandante de la Fuerza Aérea estaba al tanto de lo sucedido y que, además, los radares de vigilancia de Zaragoza, Gerona, Alicante, Mallorca e incluso el radar de Sevilla detectaron 3 objetos no identificados que se habían movido al unísono junto a su avión la pasada tarde. Torres pidió al comandante Aleu, a quien ya conocía desde hacía tiempo, todos los informes del incidente que registraron los radares. El comandante Aleu accedió a darle una copia con la condición de que bajo ningún concepto se difundiera. En efecto, el informe indicaba que se habían detectado otros 3 objetos junto al avión de Torres, uno central y 2 que iban a ambos costados. Los expertos que siguieron las evoluciones desde los radares afirmaban que la velocidad de los ecos era incalculable. El piloto tuvo aquel informe en su poder hasta que, 4 meses después, el teniente coronel Antonio Calvo Ugarte, junto a otro militar, se presentó en la casa de este en Madrid para exigirle que se lo devolviera de inmediato. Al año siguiente, el 25 de febrero de 1969, otro avión en el que también se encontraba el mecánico de vuelo José Cuenca Paneque avistó otro objeto no identificado. Este se encontraba en el mismo punto del primer avistamiento, cerca de la vertical de Sagunto, en Valencia. El objeto, que en aquella ocasión tenía forma triangular con los vértices iluminados en rojo intenso, también fue visto por el comandante y piloto Jaime Ordovás Artieda y el copiloto Agustín Carvajal Fernández. La intensa experiencia vivida por la tripulación de ambos avistamientos, así como por las torres de control civiles y los radares militares, hizo que aquellos 2 casos terminaran filtrándose a la prensa. El 10 de marzo de ese mismo año, la agencia de noticias Cifra publicó el primer comunicado. A partir de ese momento, los medios de comunicación persiguieron a los pilotos, a las 2 azafatas y al mecánico, e hicieron varias entrevistas y reportajes de los 2 inexplicables sucesos. El caso se hizo oficial. El Ministerio del Aire designó un juez instructor y abrieron una investigación. Tiempo después se informó a la prensa, en una nota oficial, de que los pilotos de la compañía Iberia tan solo habían confundido aquella luz en el cielo con el planeta Venus. El comandante Juan Ignacio Lorenzo Torres, protagonista del primer avistamiento, tenía más de 26 años de experiencia, 27.000 horas de vuelo. Fue oficial del Ejército del Aire a lo largo de 40 años. Estuvo como piloto de combate en el desierto del Sáhara. Pilotó el avión del rey Juan Carlos de Borbón y fue director de una escuela de aviación.
¿Cómo es posible que, con semejante carrera, hubiese confundido aquel avistamiento con el planeta Venus? Este no sube, baja, se desplaza rumbo de colisión a velocidades inconcebibles e imita las proyecciones de luz intermitentes de una aeronave tripulada, además de responder preguntas directas. Si, en el absurdo supuesto de que aquella luz que se dejó ver en los cielos era el planeta Venus, ¿por qué los radares detectaron 3 objetos? ¿Cómo es posible que, en aquel primer avistamiento, 4 personas diferentes viesen lo mismo? Y en el segundo encuentro, aquella única y pobre explicación no tenía sentido alguno. Torres contó todo lo que pudo a la revista La Actualidad Española. El entonces ministro del Aire, José Lacalle Larraga, le dijo a Torres que el pueblo no estaba preparado para saber al respecto y que no podían hacer más declaraciones de las ya realizadas. El copiloto Juan Celdrán García, que pocos años después se convirtió en capitán de un avión comercial, el mecánico de vuelo José Cuenca Paneque y la azafata, además de la tripulación del segundo avistamiento, Jaime Ordovás Artieda, y el copiloto Agustín Carvajal Fernández, también guardaron silencio. Es lógico, como era de esperar, nadie estaba dispuesto a arriesgar su carrera, familia o incluso la vida por hablar de un tema en el que personas muy importantes y del más alto nivel habían pedido el máximo silencio. Estos 2 casos de encuentros cercanos del primer tipo son solo 2 de los muchos que se han dado lugar a lo largo de todo el espacio aéreo español, desde los años 60 hasta la actualidad. Pero son cientos los casos de objetos voladores no identificados recopilados a lo largo de todo el mundo y han quedado registrados bajo expediente por las fuerzas aéreas de cada país. Se cuentan por cientos los avistamientos de ovnis que han requerido una intercepción de cazas de combate por encontrarse en espacio aéreo y ser una posible amenaza para la nación. Se cuentan por cientos los testimonios de objetos voladores no identificados que salen y entran del mar y de algunos lagos de todo el mundo. Se cuentan por cientos los pilotos, tanto de las fuerzas aéreas como de aviones comerciales, que aseguran haber visto e incluso perseguido objetos voladores que se movían a velocidades imposibles y hacían maniobras que violan todas las leyes de la física. Muchos son los que han contado sus vivencias, pero también muchos otros que las han callado. El fenómeno ovni es y seguirá siendo el tema de investigación por excelencia de los amantes de lo desconocido. Un tema cautivador a la par que aterrador, que lleva desde los inicios de la humanidad en nuestros cielos. Un misterio que permanece con nosotros a lo largo de los siglos y guarda una verdad que, quizá, no está tan oculta como pensamos.